Hola, ¿cómo están? La publicidad exterior nos ha acompañado desde tiempos ancestrales. Ha sido la primera forma de publicidad en el mundo y hoy sigue estando muy vigente. Sin embargo, la pandemia y la imposibilidad de transitar hizo que este medio entre en una pequeña crisis. ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo se sigue saliendo de ella? ¿Y qué repercusiones tiene la publicidad exterior para nuestro país y para el mundo de las comunicaciones? Esa pregunta la va a absolver Antonio Miranda, quien es CEO y partner de OMD y PhD, quien va a estar con nosotros en Ventana de Soluciones y donde además nos va a contar un extraordinario proyecto que se llama Obreros de la Publicidad. Soy Alfredo Gálvez. Bienvenidos a Ventana de Soluciones del grupo RPP. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de poder saludarte. Bienvenido a Ventana de Soluciones del grupo RPP. ¿Cómo has estado? Hola Alfredo, gracias por la oportunidad y poder conversar contigo también. Antonio, me gustaría empezar yendo un poco para atrás y que me cuentes cómo así empezó tu interés en la publicidad, en la comunicación. A ver, yo estaba estudiando en la universidad Administración y Marketing, pero comencé mis prácticas los primeros años en finanzas y contabilidad, ¿no? Y a través de, o sea, me gustaban mucho los números y digamos, trabajé en una compañía minera, una compañía constructora en el área de contabilidad y finanzas. Y una profesora que tuve en la Universidad de Investigación de Mercados me recomienda para digamos, un nuevo formato de agencia de medios, porque digamos, era el lanzamiento de las agencias de medios en el Perú, ¿no? Y es cuando entro a Mindshare en el año 99, diciembre del 99, que es justo cuando comienzan las operaciones. Uh-huh. Y estábamos en las oficinas, en las mismas oficinas de J. Walter Thompson. Claro, ahí en Paseo de la República. Así es. Entonces, yo trabajaba ahí también en una época. De ahí nos hemos visto. Claro. Y la realidad es que esa fue mi primera incursión, digamos, en el mundo publicitario, y de ahí no salí porque ya comencé a practicar de manera permanente, trabajando y estudiando, y siempre me desarrollé en la parte de agencias de medios, ¿no? Después tuve un paso por un medio de comunicación y después seguí en mi segunda etapa de agencias de medios, ¿no? Pero esa es básicamente mi incursión en el mundo publicitario. ¿Y siempre te sedujo la parte de publicidad exterior o eso empezó a ser parte un poco de tu rol y ahí empezaste a enamorarte más? Y la realidad es que en la época de año 99, 2000, había un problema de coyuntura que los anunciantes no veían un valor agregado de las agencias en términos de medios para la publicidad exterior o para los medios. En esa época los llamábamos alternativos, ¿no? Entonces, la realidad es que a través de la líder de Mindshare en Perú, se le ocurrió la idea de desarrollar un área de medios no tradicionales, de medios alternativos, ¿no? Y comenzar a ofrecerle a los anunciantes, ya sean full service, ¿no? Entre J. Walter Thompson, Ogilvy y Mindshare, o directamente de Mindshare, un valor agregado en términos de planificación, ¿no? Así como se hacía para televisión, o se hacía para radio, o para los medios print, hacerlo también para justamente los medios no tradicionales. Ese valor que ustedes encontraron ahí, ¿se ha mantenido? ¿Crees que ha cambiado? ¿Crees que ha mutado un poco de ADN? ¿O sigue siendo? O sea, la realidad
la realidad un poco para complementar lo que un poco tú mencionas es que en esa época los medios alternativos básicamente el 90% de la inversión en medios no tradicionales estaba en publicidad exterior. O sea, recién aparecía la publicidad digital, la publicidad en cines también se venía desarrollando. El BTL obviamente ya estaba sumamente activo, pero la realidad es que, claro, mientras antes lo veíamos separado, o sea, una unidad de medios no tradicionales, la evolución y la complejidad del ecosistema de medios hizo que se integrara totalmente en una sola planificación, ¿no? Una planificación en un sistema de comunicación completo. Y que ese valor agregado, o sea, esa especialización regrese a los equipos de planificación. O sea, y esa es la regla de la especialización, ¿no? La especialización tiende a regresar o a incorporarse dentro de la planificación integral, ¿no? Por eso es que los equipos especialistas no deben crecer, lo que debe crecer es el equipo, digamos, integral. El especialista es relevante, definitivamente, generas obviamente un expertise único, pero ese expertise único lo tienes que trasladar en conocimiento también a los que tienen contacto diario con los clientes y ese cliente lo que va a pedir es, yo necesito una persona con la cual yo le pueda contar la película completa, me la entienda y también me cuente la película completa. Y dentro de contar la película completa es hablar de todos los medios. En este viaje que tuviste por todo el mundo de la publicidad exterior, llegaste hasta México, encontraste un mercado demasiado diferente, te costó acostumbrarte, habían otro tipo de situaciones de marketing y de comunicación y comerciales ahí. Digamos que cuando yo salgo de Perú para trabajar en México, yo creo que el gran cambio en términos de industria de la publicidad exterior es que pasaba de una industria, digamos, básicamente de 3, 4 proveedores, a una industria sumamente fragmentada con más de 700 proveedores. Un volumen, ¿no? En términos de valores absolutos de inversión bastante fuertes, pero que sinceramente lo que veníamos haciendo en Perú a nivel de valores agregados, de asignarle valor a la publicidad exterior en términos de planificación, era también diferencial en México. El hecho de que sea una industria muy fragmentada hacía también que los proveedores, que los anunciantes tuvieran una complejidad fuerte para poder comprar el medio directamente, porque para poder tener cobertura había que contratar varios proveedores. Entonces, si uno le podía dar ese valor agregado de conocer el medio, planificarlo, medirlo y ser objetivo en la recomendación, uno creaba valor importante, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando se decretó la imposibilidad de tránsito aquí en el Perú a raíz de la pandemia? Porque finalmente es un medio que vive a partir de tener las personas pues presencia en la calle. Me imagino que debe haber sido, además de saber que se venía un poco la ola, pero el impacto debe haber sido muy fuerte. Sí, o sea, como todos, ¿no? Nos íbamos moviendo cada 15 días, es decir, decíamos, esto es temporal, no es permanente, y si bien yo, digamos, este año o ya hace varios años no estoy especializado solo en publicidad exterior, sino que planifico todos los medios como CEO de un grupo de agencias de medios, tenía, digamos, el panorama de todos los medios, ¿no? Pero conforme comenzaron a pasar los días y que yo veía, porque en carne propia, el hecho de que de la noche a la mañana el KPI principal de la publicidad exterior, que es la circulación, la movilidad, porque eso genera impacto, estaba a niveles cero, o sea, o digamos, muy, muy, muy bajos.
en ese panorama, un anunciante que ve acortada, digamos, sus ventas y los hábitos de consumo de medios van definitivamente alterándose porque subieron la audiencia, digamos, de los medios con alta penetración en el hogar, comenzaron a crecer, el presupuesto de los anunciantes bajar porque obviamente se contrae el mercado y había que reducir el mix, entonces era inevitable que la publicidad exterior sufriera ese impacto, ¿no? Entonces, la realidad es que me puse, o sea, yo habiendo crecido en el mundo de la publicidad exterior, definitivamente me comencé a preocupar conforme pasaban los días y dije, tengo que ayudar de alguna manera, eh, no influenciando necesariamente con mis clientes a que compren la publicidad exterior, sino que ayudar a la industria a que con investigación, con formas o metodologías, poder comenzar a subir la consideración en el medio poco a poco. Ese fue el gran tema. Y me imagino que habrían empezado a buscar algunas soluciones más o menos radicales, ¿no? ¿Entre qué ideas te tuvieron para poder salir Sí, un poco de este marasmo? Sí, ahí, Alfredo, lo primero que hice, dije, bueno, tengo muchas ideas, las voy a plasmar en un artículo, ¿no? Y, y como te comentaba, digamos, eh, eh, días atrás, yo había trabajado un concepto que se llama obreros de la publicidad. Sí. Hace como año y medio, 2 años, me invitaron a una conferencia en Bogotá y yo venía siendo conferencista, siempre hablando de planificación objetiva, de publicidad exterior, eh, con la experiencia, digamos, de México, Latinoamérica, puntualmente de Perú. Y la realidad es que comenzamos, o sea, dije, voy a plasmar en un artículo unos tips que para mí deberían hacer los proveedores para generar poco a poco una curva progresiva de ventas, para recuperar ese nivel de ventas antes de la pandemia. O sea, Obreros de la Publicidad no nació necesariamente como una idea que venías preconcebida, sino dijiste, voy a hacer un artículo que hable de esto y a partir de ahí aparece Obreros de la Publicidad como un concepto de idea. Digamos que el concepto ya lo tenía porque mi tema en esta conferencia de Bogotá que te contaba, era acerca o sea, fue Obreros de la Publicidad, ¿no? Y lo que quise hacer en esa presentación fue definir qué era un obrero de la publicidad, que es una persona que trabaja para la industria, que tiene ya experiencia, que ha vivido cambios a nivel de comercialización, de innovación, de tecnología, y para contar las tendencias que yo veía en la publicidad exterior, contacté a otros obreros de la publicidad, ¿de acuerdo? De ese concepto de obreros, cuando durante la presentación me toca a mí dar mis puntos de vista de obrero, una persona de la audiencia me da un gorro de obrero, de construcción civil, ¿no? Y me lo pongo, ¿no? Y por ahí hay unas fotos de ese concepto y una persona se me acerca al final y me dice, ¿sabes qué, Toño? Tienes mucho que aportar a nivel de publicidad exterior, ¿no? ¿Por qué no haces un componente educacional? Y me quedó esa idea. Después regresé a Bogotá, me metí en el día a día y dejé ese tema de obreros de la publicidad. Y cuando redacto este artículo que te cuento durante la pandemia con los tips, decido utilizar el concepto de obrero de la publicidad, que desde un obrero de la publicidad, no hablando necesariamente de Antonio Miranda o de la empresa que represento, sino desde un obrero de la publicidad, hablarle a otros obreros de la publicidad y darles tips, en este caso de la publicidad exterior. ¿Y sentiste un impacto más o menos inmediato en cuanto a la respuesta de la gente? Sí, o sea, la verdad es que
se lo comencé a enviar a aquellos proveedores que me habían llamado durante la cuarentena, durante el inicio de la cuarentena, para pedirme opiniones de qué podían hacer, intercambiar opiniones, intercambiar prácticas, ¿no? Y yo les comentaba, mira, he desarrollado estos pasos, te lo mando, ¿no? Todavía está en draft, ¿no? Pero la verdad es que ya estaba terminado, ¿de acuerdo? Sino que uno decía, o sea, hay que irse con cautela porque habían algunas recomendaciones que posiblemente podían ser agresivas para el momento, pero también siempre procurando de que no sea solo en beneficio del proveedor, sino también del anunciante y de las agencias, o sea, de todos los participantes, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí es donde comienza fuerte el tema de obreros de la publicidad y este artículo llega en manos de una persona que trabajó conmigo en México. Y ahí es donde me contacta con un promotor de la publicidad exterior que venía organizando todas las semanas webinars justamente con el mismo objetivo, ¿no? Ok. De poder impulsar y recuperar la consideración de la publicidad exterior y me invita a compartir los tips, ¿no? Entonces, hago mi primer webinar como obreros de la publicidad que se llama Regreso a la calle, ¿no? O sea, así como el Back to School, pero el regreso a la calle, dándole tips a los proveedores, contándoles la coyuntura. Y este fue el inicio ya de casi 10 webinars que he desarrollado, una página, digamos, en LinkedIn, o sea, un fanpage de obreros de la publicidad donde comparto citas, comparto casos, metodologías, y la realidad es que siempre con el objetivo, porque Obreros de la Publicidad lo que es una iniciativa, o sea, es una institución, ¿no? Que tiene por un lado componente educacional, ¿no? Pero también ayudar a los proveedores, digamos, a los players de la industria a articular sus estrategias, sus ideas para lograr éxito en un entorno que está, o sea, que es complejo, ¿no? Y lo que siempre hemos procurado en Obreros de la Publicidad es que demos herramientas, o sea, no es que simplemente es un webinar teórico, no, es que demos herramientas para que puedan rápidamente implementarlas y que sea fácil de leer y de implementar, ¿no? Ahora, imagino que tu objetivo también es reunir experiencias de otros profesionales que nos ayuden a todos a tener esta suerte de gran fuente de información y de estrategias que nos permitan salir rápido de coyunturas. Si alguien quiere participar contigo o ingresar a esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que directamente escribir o te escribe a ti? ¿Has Sí, hecho una mira, administración? la realidad es que en esta primera etapa lo que hemos buscado es que el mercado entienda el objetivo de Obreros de la Publicidad y hacer mucho componente educacional, ¿no? O sea, transmitir conocimiento, generar un awareness de Obreros de la Publicidad, o sea, que realmente se vea la razón de ser y cómo se ayuda. Ujú. Y lo que estamos haciendo en esta segunda etapa, vamos a crear un programa eh, eh, relacionado al concepto de obreros, donde vamos a invitar a otros obreros y le vamos a hablar de obrero a obrero, o sea, para que un poquito cuenten las experiencias, pero siempre prácticas, para que la audiencia pueda utilizar. Entonces ahí es donde hemos creado este producto, el programa, eh, para poder integrar a más obreros, no solo de Perú, sino a nivel regional. Eh, eh, y sobre esa base ir creando la comunidad, porque justamente lo que queremos es crear esa comunidad de expertos o de obreros para poder eh, eh, ayudar, asesorar a los players de la industria a tomar las decisiones adecuadas.
Si tuvieras que compartir con nosotros uno de esos tips que has, digamos, pues, también compartido con tus compañeros y con los otros profesionales del exterior y que tiene que ver con esta vuelta a las calles, ¿cuál sería el que sientes que es el más relevante? Yo, o sea, te diría uno que es que, y creo que es un mensaje importante, ¿no? Que es que cuando ya existe movilidad en la calle, ya automáticamente hay exposición del medio exterior. O sea, ¿qué ha pasado? Que cuando teníamos un 20% de movilidad o un 30% de movilidad ya en la calle, o incluso 40%, eh, o sea, el mercado, digamos, no consideraba el medio exterior como recuperado. O sea, queda claro que no tenías los niveles anteriores, pero ya podías comenzar a anunciar porque ya había gente en la calle. Ujú. Obviamente había una barrera importante de que seguíamos en cuarentena, focalizada o con fase uno, fase 2, y todavía se veía mal estar fuera de la casa. Había un tema no solo de poca movilidad o no completa, sino también un tema de asociación, de no querer asociarte al concepto de salir a la calle que va directamente a la publicidad exterior, ¿ya? De Pero acuerdo. trabajamos muchísimo en interiorizar que estando ya con movilidad, ya sea 20, 30%, ya inevitable existe exposición. Tal vez no con los presupuestos o con el nivel de cantidad de ubicaciones anteriores a la pandemia, pero ya pudiendo hacer campañas un poquito más focalizadas en áreas residenciales, camino a los puntos de venta, porque eso sí, Alfredo, lo que pasó fue que eh, eh, la intención de compra subió porque si una persona salía de la casa era porque realmente quería generar una transacción. De Y el acuerdo. hecho, y el hecho de que la publicidad exterior te pueda dar esa posibilidad o ese último mensaje, jugaba un papel importante. Pero a pesar de todo esto, cuando había movilidad del 30-40%, la publicidad exterior no era considerada, ¿ya? Y algo que, construyendo sobre eso, algo que yo creo que funcionó bastante bien es cuando creé una saga de webinars, de contenido, que la llamé Confiabilidad versus Consideración. Un estudio que hizo una empresa reconocida de research durante la cuarentena en el Perú afirmaba que la publicidad exterior era uno, si no el primer medio que el consumidor alegaba ser el más confiable para transmitir información. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que la publicidad exterior le informe. Una señalética en la carretera, una señalética en un centro comercial, los anuncios, digamos, en las avenidas primarias. Siempre la publicidad exterior ha acompañado o ha seguido en el recorrido diario al consumidor. Entonces hay una especie de buen feeling entre el medio y la audiencia. Pero a pesar de la confiabilidad que estaba intacta, a pesar de la cuarentena, la consideración estaba bien baja. Entonces, creé lo que se llaman las matemáticas, ¿no? Que era restar la consideración de la confiabilidad y eso te generaba el nivel de recuperación que iba teniendo el medio exterior. Entonces, obviamente, Ok. los primeros webinars comenzábamos en negativo, porque, o sea, muy negativo, porque en un ratio, digamos, de 100, en una escala de 100, o sea, la confiabilidad, o sea, la consideración estaba en 0 o estaba en 10 y la confiabilidad estaba en 100, porque la confiabilidad estaba intacta. Entonces, eh, cada 15 días generaba otro episodio porque lo que les dije a la audiencia fue, oye, para crecer la consideración hay que trabajar en 4 ejes, ¿no? Movilidad, o sea, comunicar al mercado cómo se va modificando la movilidad. 2, cómo planificar en función a los nuevos hábitos. O sea, Alfredo, a ver, nuestros hábitos de circulación se modificaron totalmente. Así Entonces, es. si es que hay información acerca, porque la hay,
de hábitos de circulación, es muy importante comenzar a planificar en función a eso. No puedes planificar como planificabas antes de solo cobertura, sino que hay que ver los patrones de movilidad que van teniendo los consumidores y cómo se van cambiando, para en función a eso elegir los circuitos de publicidad exterior que vayan acorde a ello. El otro era el tema de innovación, ¿no? Es cómo los contenidos fueron cambiando, ¿no? O sea, al inicio, si había una campaña de publicidad exterior durante la cuarentena, era más de comunicación, digamos, de beneficios sociales, de responsabilidad social, de cantidad de contagios. O sea, muy enfocado al tema particular de comunicación social. Ujú. Después comenzaron a haber contenidos conforme se iba liberando de adaptabilidad. Ahí aparecen los casos famosos de vallas, paraderos, a nivel mundial, que les adaptaron los geles desinfectantes en las estructuras, ¿no? Ese era un ejemplo de adaptabilidad. Y por otro lado, ya conforme se fueron liberando casi todas las fases, la realidad es que ya se comenzaron a ver mensajes más ya de marca, más de promoción, más de activación, ¿no? De acuerdo. Y el otro factor, Alfredo, fue que fue el último digamos, acelerador para subir la consideración, el trabajo como industria. No pensar como de manera individual, sino que como industria trabajemos todos juntos para promover el que crezca la consideración. Entonces, la verdad que es súper interesante todo lo que se creó alrededor. Ahora, yo en el prólogo de la entrevista comentaba eso, ¿no? Que la publicidad exterior es, sin duda, el primer ejercicio publicitario que ha tenido la humanidad, ¿no? Los mensajes han llegado con una cercanía absoluta, dependiendo cómo la gente transitaba. Y siempre me ha llamado la atención este hecho que tú hablas de que la gente a veces la consideración no la mantiene como tendría que ser. ¿Qué mitos crees tú que acompañan a la publicidad exterior que no ayudan o le juegan un poquito en contra a esta esencia maravillosa que es tener el contacto directo con las personas que están en el tránsito, ¿no? O sea, la publicidad exterior está antes que la televisión, que la radio, que está a la altura de los primeros mensajes, un poquito después de los jeroglíficos, te diría, ¿no? ¿Qué mitos crees tú que se han generado que tendrían que modificarse un poco? Sí, Alfredo, yo creo, a ver, yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, uso la palabra de adaptabilidad. Yo creo que lo que le ha faltado a la publicidad exterior es la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque así como cambiaron los hábitos durante la cuarentena, la forma de comercializar, o sea, de vender y comprar la publicidad exterior, también ha cambiado y tenía que cambiar. Así como se han acelerado lo que en 5 años se iba a implementar a nivel de tecnología, Ujú. ahora en 7 meses, ¿no? Lo mismo tiene que pasar con la publicidad exterior. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en la forma de vender, ya no van a existir los recorridos, ¿no? Claro. Esos recorridos habituales de salir y ver y elegir ubicación por ubicación. O sea, es obvio que los recorridos ya no van a existir. O sea, y por ende, la tecnología juega un papel importante para programar las campañas, para seleccionar las ubicaciones y asegurar que los anunciantes y las agencias conozcan tu inventario de arriba a abajo. Y eso se consigue con la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Ya habían herramientas, pero no eran usadas por la industria porque de alguna manera estábamos cómodos con cómo se venía trabajando el tema. Sabíamos que iba a cambiar, pero nos resistíamos a que cambiara. Es decir, Claro. no nos adaptábamos. Y Una, la forma de comprar, Alfredo, perdón, también es distinta, o sea, porque ahora, o sea, algo que ha pasado bueno con la publicidad exterior durante la pandemia es que han aparecido datos sindicados, o sea, fuentes de información sindicadas que eliminan esas indiferencias que existían respecto a que la publicidad exterior
no tiene medición o no tenía medición. Entonces, al haber ya data, eso obliga a quienes compran la publicidad exterior y a quienes la venden a poder utilizar información y hacer planificaciones tácticas usando herramientas, usando medición. Yo creo que la clave es la adaptabilidad. Ahora bien, hay que comunicar las cosas. Si nos vamos adaptando como industria, el mercado tiene que saberlo para que todos los players sean conscientes y podamos ir recuperando esa consideración. Porque para planificar una campaña de comunicación necesitas data, necesitas efectividad, necesitas, digamos, rapidez, flexibilidad en la forma de planificar. Y si la publicidad exterior no te la está dando, y obviamente aseguras en este uso de información llegar a una determinada audiencia o una cantidad de impactos, no hay una razón para no incluirte en los planes. De acuerdo. Una de las preguntas que yo te quería hacer está casi absuelta con lo que me has comentado, porque me preguntaba cuáles eran los siguientes pasos que la publicidad exterior tiene que hacer, y me parece que es muy valioso este hecho de, así como el home office llegó y de pronto en muchos lugares de trabajo se replanteó una situación que uno esperaba todavía de acá a unos 4 o 5 años y resolverla en pocos meses, este tema de los patrones para elegir la publicidad exterior y cómo implementarla sobre todo, también van a tener que funcionar ahora de aquí en adelante. Ya no es que haya que esperar 1 año, 2 años, sino ya va a ser prácticamente como una pauta de cualquier otro medio en la que tú podrías segmentar por horas, segmentar por espacios y segmentar por el tipo de comunicación también que vas a dar. Totalmente. Y el mensaje tal cual, Alfredo, es renovar o morir. O sea, tienes que adaptarte o morir, pero aprovechando que hay las formas de hacerlo. O sea, se puede comenzar con la información sindicada y después poco a poco, conforme se vaya considerando más el medio y recuperando ventas, comenzar a invertir en esa adaptación definitivamente a esta nueva realidad de comercialización de la publicidad exterior. Para ir cerrando, Antonio, ¿cuál es tu visión de lo que va a ocurrir con el futuro de los medios en lo que viene? Yo que tengo la posibilidad de liderar 2 agencias, ¿no?, de medios, que es OMD y PHD, con, digamos que, propuestas de valor distintas, ¿no? Una muy enfocada, OMD, en marketing de precisión, y otra enfocada en el pensamiento, digamos, holístico. La realidad es que yo la verdad es que veo un entorno en el cual tenemos que, como te decía al inicio, poder realmente contarle la película completa al cliente y entender la película completa que nos cuenta el cliente. ¿Y a qué me refiero con eso? De que no somos planificadores de medios, ¿ya?, sino que realmente tenemos capacidad de hablar acerca de todo el proceso, ¿ya?, en términos de conceptos de marketing de precisión, es decir, planificar en función a un objetivo comercial, a un resultado. Cuando uno se acerca a un cliente y digamos, el cliente te comienza a hablar de su cadena de producción y de cómo se fabrica el elemento, de su margen de contribución, y que los ingredientes y que las características de por qué el packaging, y uno no digiere adecuadamente o no entiende esa oportunidad que te está dando el cliente de abrirte la información, el entregable que vas a hacer no va a integrar todos los elementos propios, pagados y ganados que pueda tener el cliente. Yo creo que ese es el tema crucial. O sea, el entorno, o sea, la complejidad del entorno, digamos, de medios se incrementa porque ya obviamente se han multiplicado la cantidad de medios existentes. La tecnología obviamente los está uniendo, la posibilidad de segmentar también, pero yo creo que la gran tendencia va a ser esa, la de cómo el talento se va a adaptar a poder contar
la película completa. Pero Antonio, ha sido realmente un gusto poder saludarte. Gracias por permitirnos compartir con toda la audiencia del grupo RPP tus ideas, las soluciones que han sido encontrando en este tiempo junto con Obreros de la Publicidad. Te deseamos muchos éxitos, un abrazo a toda la gente en la oficina, en la compañía, y esperamos tenerte pronto también por aquí, como siempre. No, muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad y bueno, nos estamos viendo seguro pronto y vamos con toda la fuerza en recuperar obviamente la consideración y recuperar los niveles del mercado, ¿no? Es el reto fuerte, pero hay que trabajar todos juntos para ello. Muchas gracias, Antonio. Muy amable. Antonio Miranda ha estado con nosotros aquí en Ventana de Soluciones del grupo RPP. Nosotros nos encontramos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias.